la transmisión desde el Congreso de la República. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones, la respuesta que ha dado el presidente del Congreso de la República y por supuesto quedan algunos aspectos, diríamos, sin aclarar y básicamente la motivación que tuvo el señor Manuel Merino de Lama para llamar primero al comandante general de la Marina y luego intentar comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cosa que no logró. Confirma entonces la información que dio más temprano IDL Reporteros sobre esta conversación con el comandante de la Marina y bueno, también ha dicho que esta situación de presentarse el Premier con altos mandos militares ha sido una intención de recordar el golpe de Estado de 1968, cuando Juan Velasco Alvarado derroca a Fernando Belaúnde Terry, justamente, ¿no? ¿Qué quieren hacer con eso? Dio a entender que era una especie de amenaza, ¿no? El presidente del Congreso. Estamos en comunicación telefónica para las reacciones del caso con Mirta Vázquez, del Frente Amplio, además vicepresidenta de la Comisión de Ética. Congresista Mirta Vázquez, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenida. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer término, congresista, el presidente ha dicho que habla a nombre de las 9 bancadas, de los 130 congresistas. Ustedes, esto quiere decir mejor que respaldan lo que ha dicho el presidente del Congreso. ¿Sienten ustedes que han hablado a nombre del Frente Amplio o no? De ninguna manera, Carlos, creo que nosotros debemos rechazar de que el presidente del Congreso en una situación como esta pueda hablar a nombre de las 9 bancadas, porque las 9 bancadas en principio no estuvimos de acuerdo en que se impulsara una moción de vacancia. En segundo lugar, las 9 bancadas pues no hemos concertado esta suerte de acciones a las que ha procedido el presidente del Congreso sin que nosotros lo supiéramos. Llamar e invocar a las fuerzas castrenses, por favor, es un acto gravísimo en medio de una democracia y creo que de ninguna manera eso ni siquiera se consultó, eso sale ahora y nos parece un hecho realmente lamentable. Al margen si les haya consultado o no a ustedes, congresista, ¿cómo interpreta esta comunicación del presidente del Congreso con el comandante general de la Marina? El intento de llamar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él dice que fue para dar tranquilidad, mas no se refirió en ningún momento a la vacancia. Mire, para nosotros es un hecho grave, más aún teniendo en cuenta que lo que él mismo dice, que lo llamó incluso antes de producirse la moción de bancada. Eso Exacto. Quiere decir que todavía es una situación que termina por agravar más el asunto cuando él invoca a las fuerzas castrenses, porque no es cualquier institución, aun cuando ni siquiera en su hipótesis se sabía si había una crisis con la presidencia de la República o no. Entonces, a mí sus explicaciones de ninguna manera me resultan convincentes, no resultan justificables en este contexto y creo que de todas maneras son un indicio de que se trató de afectar la democracia de este país en medio de una situación como la que vivimos, ¿no? O sea, para usted, en concreto y de manera directa, congresista, este ha sido un intento de cierto sector político del Congreso de desestabilizar el esquema democrático del país. ¿Eso me está diciendo? El hecho de que se haya invocado a las Fuerzas Armadas es un intento que de todas maneras significa que no se quiere por lo menos acatar la línea democrática para resolver los problemas que tenemos en este país. Aquí teníamos que tramitar una moción conforme al orden constitucional y no había de ninguna manera por qué involucrar a las Fuerzas Armadas. Ahora, la declaración que hizo más temprano el presidente del Consejo de Ministros, adelantando esta demanda competencial, la presentación que va a ser el día lunes ante el Tribunal Constitucional, ¿qué opinan ustedes como integrantes del Frente Amplio? A ver, nosotros pensamos de que el presidente está en el derecho de poner las acciones legales que le parezcan pertinentes, ya evaluará el tribunal si eso es legalmente procedente o no. Ahora, nosotros sí hemos observado durante toda la tramitación de este proceso que este periodo de vacancia sí tiene serias deficiencias legales porque se está invocando una vacancia por una causal que todavía no se termina de investigar. Ayer era realmente grave que mientras se discutía la admisión de esta moción, todavía se siga con las investigaciones en la Comisión de Fiscalización. ¿Y usted cree que el presidente debe ir al Congreso a defenderse?
Miren, corresponde seguro que como se ha admitido la moción, digamos, por mayoría de votos, correspondería legalmente que asista. Ahora, yo creo que eso también va a Es su depender. facultad, ¿ah? Él puede ir como no puede ir, es su decisión. Él podría incluso mandar a su abogado, ¿verdad? Pero ahora yo creo que esto sí va a tener una interferencia con la demanda competencial, porque acuérdense que al parecer está haciéndose con un pedido de una medida cautelar. Entonces eso puede interferir justamente en el curso de la tramitación de esta vacancia. Muy bien. Muchas gracias, congresista Mirta Vázquez, muy amable. Gracias, buenas tardes. La congresista Mirta Vázquez del Frente Amplio. Estamos con José Carlos Requena, analista político, para comentar también este mensaje del presidente del Congreso. ¿Cómo está, José Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué le ha parecido el mensaje del presidente del Congreso? Y básicamente en el tema de las motivaciones para comunicarse con altos mandos militares. ¿Le convence a usted, tiene fundamento esta argumentación de Merino de querer trasladar tranquilidad por la situación que se vivía? Mira, creo que ha sido una comunicación, si quieres, inoportuna, ¿no? Yo no termino de ver los indicios de sedición que muchas personas mencionan, porque la comunicación ni siquiera se llegó a materializar, pero la motivación me parece... Se concreta, perdón, José Carlos, con el comandante general de la Marina. Con quien no se concreta es con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según la información de IDL Reporteros y que ha ratificado hoy el propio Merino. Sí, pero incluso en esa comunicación con el señor Cerdán, lo que se da es una, digamos, oye, esto está pasando. O sea, no queda del todo claro, y creo que ahí radica la debilidad de la presentación del señor Merino de hoy. Las motivaciones creo que no quedan del todo claras. Yo te decía que la acusación de sedición me parece excesiva, porque excesiva. no veo yo una motivación así, oigan, yo estoy haciendo esto, apoyo. Como que no hay un plan pero urdido, ¿no?, para derrocar al presidente, una cosa así. Exacto. Creo que es por lo menos inoportuna, y creo que deberían haber investigaciones, y creo que si es que un sector del Parlamento se siente intranquila con la posición y la decisión que tomó Merino, pues creo que hay los mecanismos como para poder plantear una censura o algo por el estilo, ¿no? Además, José Carlos, ¿tenía justificación llamar al comandante de la Marina sabiendo justamente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes? Creo que la sensibilidad de la situación hace, como te decía, que la llamada sea inoportuna e inadecuada, ¿no? Y creo que efectivamente podrían ser tomadas sin ninguna duda como una presión, y esas son, en los descargos o en la presentación del señor Merino, eso no ha quedado del todo clara. Creo que es válido, es oportuno, y creo que es positivo que saliera rápidamente a dar su versión. Lamentablemente su versión no termina de ser clara. Ahora, uno viendo el pasado reciente, en que el 30 de septiembre, recordarás tú, concluye cuando las Fuerzas Armadas visitan al presidente Vizcarra. Sí. Yo asumo, digamos, debe haber tenido en la cabeza esa figura el señor Merino para poder hacer esto, pero de nuevo no es algo que quede claro con lo que ha dicho, ¿no? Una última pregunta muy concreta, por favor, José Carlos. ¿Usted cree que pierde fuerza la moción de vacancia con toda esta situación que se ha originado en las últimas horas? Bueno, van a pasar todavía seguramente varios días para el debate, así que ahorita yo creo que entre el ánimo del jueves y el ánimo del viernes había perdido algo de fuerza, y seguramente si siguen pasando algunas cosas que debiliten la posición o de los que buscan la vacancia, va a perder fuerza, sin duda. Bien. Pero si por otro lado sale más información que compromete al presidente Vizcarra, pues eso va a cambiar la situación. De nuevo hay que estar atentos. Muy bien, muchas gracias, José Carlos Requena, analista político, muy amable por sus declaraciones. Gracias. Muy bien, Carmen Omonte es congresista de Alianza para el Progreso y también está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo para todos los oyentes de RPP. Bueno, ¿cuál es su evaluación de esta situación de las últimas horas? En primer lugar, ustedes se sienten representados el día de hoy, se han sentido representados por Manuel Merino, quien dice que habló a nombre de todas las bancadas, ¿o no sabían nada ustedes de este pronunciamiento?
Sí, bueno, sabíamos a través de los medios. En este momento ya se va a iniciar una junta de portavoces en las que se va a analizar no solamente las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino, sino también qué es lo que va a hacer el Congreso como institución frente a las declaraciones y anuncios que han tenido. Sí, pero ustedes aceptan, perdón, congresista, que el presidente habló hoy a nombre también de APP. Ha hablado como presidente del Congreso y evidentemente él es el que encabeza la institución, y más allá de las formas, si ha estado o no con voceros, o ha estado él como presidente del Congreso con el vocero de Acción Popular, creo que aquí lo importante es que se aclaren los términos de comunicación que han habido entre él y el comandante de la Marina, porque en este ¿Para usted ha quedado clara la llamada con la explicación que ha dado el señor Merino o no? Tenemos dos versiones en este momento. Una, que es la de IDL Reporteros, que menciona claramente en su reportaje que el presidente del Congreso llamó a los representantes de los altos mandos militares para mencionarles esta posibilidad de vacancia, ¿no? Y ahora acabamos de escuchar al presidente del Congreso que niega rotundamente haber usado el término de vacancia y que llamó y habló solamente con un miembro de las Fuerzas Armadas, que es el comandante de la Marina de Cerdán, y le mencionó que había... Sí, sí lo sabemos. Lo que yo quería... Y que por tanto había que tener la tranquilidad de que como institución se iban a respetar todos los mecanismos constitucionales. Ok, por eso le pregunto, la explicación del día de hoy, la explicación de hoy del señor Merino, ¿le ha convencido a usted o no? Lo que ha dicho él es totalmente legítimo, pero lo que tenemos que verificar, y finalmente yo creo que el presidente del Congreso va a tener toda la disposición, es de que se corrobore con lo que dice este otro reportaje de IDL Reporteros. Pero yo me refiero específicamente, congresista, disculpe que le insista, a lo que dijo Merino. Lo he llamado para darle tranquilidad. ¿Eso le parece a usted, no sé, suficiente, convincente? O sea, ¿debió llamarlo para darle tranquilidad? ¿Era necesario eso? ¿A darle tranquilidad al comandante o decirle que el Congreso iba a actuar dentro de los cánones constitucionales? Eso darle tranquilidad de que... Eso está bien, eso está bien. Yo creo que no solamente el presidente del Congreso, todos los que estamos ocupando un espacio de poder y vamos a estar enfrentados a un momento complicado, pues tenemos que dar siempre la línea de respeto a la Constitución, y eso creo que está saludable. El problema no es ese. Sí, eso es importante. La versión que hemos escuchado es otra, que es la de un reportaje periodístico y que finalmente tiene que corroborarse con lo declarado ahora por el presidente del Congreso. No creo que tiene que corroborarse. Sí, eso tiene que corroborarse efectivamente, como dice usted. Así es. Muy bien, congresista. Nos gana el tiempo, disculpe usted, nos gana el tiempo, tenemos que cortar, pero vamos a estar seguro en contacto más adelante cuando termine la Junta de Portavoces, por favor. Muchas gracias, congresista Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso. Zenaida Solís, del Partido Morado, nos atiende. Congresista, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cuál es su primera impresión de la explicación que ha dado el presidente del Congreso? Confirma que efectivamente llamó al comandante general de la Marina para explicarle y darle tranquilidad ante la situación que se vivía. A mí me parece algo insólito, en verdad. Un presidente del Congreso, ¿por qué le tiene que dar tranquilidad a las Fuerzas Armadas? ¿Es su función? ¿Estaba sintiendo que estaba provocando intranquilidad? En verdad, no me parece pertinente esa explicación, realmente. Entiendo. ¿Qué es lo que usted cree que ha buscado Merino con esta llamada? Yo, a título personal, percibiría apoyo, necesidad de apoyo. ¿Para qué? ¿Por qué? Quizás sentía que había un desencadenamiento rapidísimo de las cosas, no lo sé. En verdad, hay muchas cosas extrañísimas que han sucedido estos días en el Congreso. ¿Está usted diciendo que estaba buscando apoyo para la vacancia? ¿Perdón? ¿Está usted diciendo que estaba buscando apoyo para una posible vacancia? No quiero especular. En verdad no quiero especular. Lo que digo es que hay demasiadas cosas
extrañas que han sucedido estos días y que me parece realmente lamentable. La bancada morada está en contra de la vacancia presidencial, no exactamente porque piense que el señor Vizcarra es un santo, tiene que dar respuestas a la justicia, pero que las dé a partir del 28 de julio próximo, que está a 10 meses exactamente, con próximas elecciones convocadas. ¿Para qué el apuro? En verdad no se entiende. La intempestiva presentación de esos audios en el Pleno del Congreso, sin que los hubiera visto la Comisión de Fiscalización, sin que los hayan autentificado. ¿Qué razón tenía? Verdaderamente, ¿cuál es la razón? Tienen que dar respuestas. Yo no quiero especular, no quiero decir lo que me parece. Lo que quiero es pedir respuestas. Eso estamos intentando a través de nuestro portavoz, el señor Sagasti, en este momento en la Junta de Portavoces. Ok, ¿qué le parece que el señor Merino ha dicho el día de hoy que ha hablado a nombre de los 130 congresistas y de las 9 bancadas? Se le ha olvidado que hay bancadas que votaron en contra de la vacancia. Partido Morado, FREPAP, Fuerza Frente Amplio, por ejemplo. Ahora, ¿le pareció confrontacional el tono de la respuesta el día de hoy del presidente del Consejo de Ministros? También, el presidente... ¿Cree que era oportuna en este momento? Está hablando demasiado frontal o confrontacional. Este es un momento de llamar a la calma. Verdaderamente estoy preocupada porque estamos en medio de una pandemia. Tenemos una crisis económica y le estamos sumando casi gratuitamente una crisis política. Y digo casi gratuitamente porque esos audios se tienen que investigar, esos hechos sí, de todas maneras. Se van a investigar, pero no tienen que hacerse hoy día, no tiene que vacarse mañana al presidente. ¿En qué país del mundo se vaca a un presidente de un día para el otro? Le estamos haciendo un flaco favor al país, lo estamos introduciendo en una enorme crisis política. ¿Por qué le hacemos ese daño? No hay derecho, realmente. ¿Cree usted oportuno que el gobierno presente esta demanda competencial el día lunes ante el TC? Está en su derecho, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Pero en verdad deberían presentar los poderes cívicos, los poderes constitucionales, sin llevar a los cuarteles. Resulta que el presidente del Congreso llama a las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo también se presenta con Fuerzas Armadas. ¿Qué le sucede? ¿Qué es están haciendo una demostración de fuerzas, de quién los tiene, quién puede más? En eso estamos verdaderamente un poco de calma. Bueno, en este caso las Fuerzas Armadas han sido aludidas, ¿no? A través de estas, o involucradas a través de estas llamadas. Sea cual fuera la intención, pero han sido involucradas. En el Ejecutivo también, cuando se están publicando fotografías del primer ministro y todo, con Fuerza Armada detrás de él. ¿Para qué? ¿Qué cree que ha buscado el Premier hoy? ¿Qué cree que ¿Está usted de acuerdo con esa última parte de la afirmación de Merino que dice que han querido recordar el golpe de Velasco del 68? O de alguna manera, no sé... recordar, yo no voy a legitimar lo que diga Merino, el presidente Merino. Lo que yo digo es que ya esa parte de la historia peruana está superada. Hoy día todos tenemos la obligación de respetar la Constitución, ¿o cree usted que nuestro ordenamiento legal? ¿O cree usted que, como popularmente se dice, han querido apantallar hoy día a los miembros del Congreso con esta imagen? Claro, obvio, ¿no? Tú estás llamando a las Fuerzas Armadas, mira, yo aquí las tengo. Eso es, ese es el mensaje que transmiten. Eso es un hecho. ¿Para qué? Inútil. Muy bien. Están haciendo una demostración de fuerzas de una parte y de otra parte. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más? En eso estamos. Qué pena, qué vergüenza. Muy bien, congresista. Bueno. Muchas gracias. Muy amable por su participación en RPP Noticias. Buenas tardes. Bien, son las 4 de la tarde con 30 minutos. Tenemos que irnos a la pausa y luego continuamos con... vamos a ver, tenemos un contacto con el señor Richard Cisneros. Ha accedido a hablar con nosotros esta tarde. Señor Cisneros, buenas tardes.